El olor a frijoles hirviendo llenaba la cocina que compré hace 40 años. Soy madre de Miguel, dueña de este techo, y hoy escucho a mi propio hijo decidir sobre mi vida. Voy a llevarte a un asilo, es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para tu bolsillo? La cuchara golpeó la olla. Soy la madre que te crió sola. Decidiste sin consultarme. En ese instante entendí que no era olvido, era ingratitud calculada. Hoy se habla de herencia, de casa, de dignidad, y yo no pienso desaparecer. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 72 años, y jamás imaginé que un día mi propio hijo me llamaría una carga pesada para su vida. Fue en una tarde de jueves, cuando yo estaba preparando el almuerzo en la cocina de la casa que yo misma compré hace 40 años con el sudor de mi frente, que escuché a Miguel hablando por teléfono con alguien. Mi mamá ya se está volviendo un peso aquí en casa, ¿sabes? Su pensión apenas alcanza para mantenerla, y yo tengo que pagar todo lo demás. Estoy pensando en meterla a un asilo, así por lo menos me quedo con la pensión para ayudar con los gastos. Esas palabras me golpearon como un rayo en el pecho. Me dejaron sin aliento. Yo, que crié a este chamaco sola después de que su papá murió, que trabajé doble turno para darle educación, que vendí mis alhajas para pagarle la universidad, ahora era solamente una carga molesta. Fingí que no había escuchado nada y seguí moviendo la comida en la estufa, pero mi corazón estaba completamente destrozado. Miguel tiene 38 años, lleva 6 meses sin trabajo y vive conmigo junto con su esposa Carmen y su hijito Alejandro, de apenas 5 añitos. Yo pensaba que los estaba ayudando en una época difícil, permitiendo que vivieran en mi casa sin pagar renta, compartiendo mi pensión y cuidando al nieto mientras Carmen trabaja como vendedora en una tienda de ropa. Pero por lo visto, mi bondad estaba siendo vista como debilidad y mi presencia como un estorbo. En ese momento, mientras yo sazonaba los frijoles que ellos comerían en el almuerzo, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si una voz allá en el fondo de mi alma me estuviera susurrando que algo iba a cambiar muy pronto. Cuando Miguel colgó el teléfono y entró a la cocina, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó normalmente, preguntó a qué horas estaría el almuerzo e incluso elogió el olor de la comida. Miré a ese hombre que yo crié con tanto amor y me pregunté cómo lograba ser tan falso conmigo. ¿Acaso se olvidó de todos los sacrificios que hice? ¿No se acuerda de cuando yo vendía mis electrodomésticos para comprar medicina cuando él se enfermaba? Durante el almuerzo, observé cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada. Miguel comía mi comida, usaba mi luz, dormía bajo mi techo, pero me veía apenas como un problema que resolver. Carmen también parecía distante, como si estuviera de acuerdo con los planes de su marido. Solo el pequeño Alejandro me trataba con cariño genuino, pidiendo que le contara un cuento después del almuerzo, pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Los días siguientes a esa conversación terrible, comencé a prestar más atención a cómo Miguel y Carmen me trataban en el día a día. Era impresionante cómo me acostumbré a ser invisible en mi propia casa. Hacen planes para el fin de semana sin preguntarme si quiero participar. Cambian de canal en la televisión cuando estoy viendo algo. Y hablan de mí en tercera persona, aunque yo esté presente. La abuela ya anda medio olvidadiza, ¿verdad?, le comenta Carmen a Miguel una mañana, como si yo fuera un mueble descompuesto que necesita arreglarse o tirarse a la basura. Me acuerdo de cómo yo acostumbraba levantarme a las 5 de la mañana para hacer la comida de mi difunto esposo Francisco, de cómo ahorraba cada centavo para que Miguel pudiera tener útiles escolares nuevos cada año, de cómo renuncié a casarme otra vez para dedicarme completamente a criarlo. Francisco Hernández fue el amor de mi vida, un hombre trabajador que murió de infarto a los 45 años, cuando Miguel tenía apenas 12 años. Después de que enviudé, muchos hombres buenos se interesaron en mí, pero yo siempre decía que no porque creía que Miguel necesitaba toda mi atención. Trabajé como empleada doméstica en 3 casas diferentes durante 15 años para lograr pagarle los estudios, siempre soñando con el día en que mi hijo se graduara y tuviera una vida mejor que la mía. Me acuerdo de las noches en que me quedaba despierta haciendo tejidos para vender y conseguir un dinero extra,
Mientras Miguel dormía tranquilamente, sabiendo que al día siguiente tendría ropa limpia, comida en la mesa y mamá presente para ayudarle con la tarea. Ahora él está ahí, un hombre adulto, discutiendo mi futuro como si yo fuera una cuenta por pagar. Una tarde, cuando Carmen llega del trabajo visiblemente molesta, la escucho conversando con Miguel sobre dinero. Tus entrevistas de trabajo no están dando resultado, Miguel. Necesitamos recortar gastos. Tal vez ya es hora de meter a tu mamá en un hogar de ancianos. Así ahorramos en comida y en el recibo de luz, y además nos quedamos con su pensión para ayudarnos. Miguel suspira y responde que ya investigó algunos lugares baratos, nada muy lujoso, pero que resolvería el problema de ellos. Estoy sentada en la sala fingiendo leer una revista, pero cada palabra de esa conversación me destroza un poquito más por dentro. Hablan de mí como si fuera una mascota que está costando demasiado caro mantener. Esa noche, sola en mi cuarto, lloro por primera vez en años y converso con Dios. Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué el hijo que crié con tanto amor me trata así? Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompe. La mañana siguiente, despierto diferente. Ya no soy la Guadalupe que acepta todo callada, que se siente culpable por existir, que ruega por migajas de cariño de su propia familia. Tomo mi café sola en la cocina y, por primera vez en meses, sonrío de verdad. ¿Ellos quieren deshacerse de mí? Perfecto. Pero se olvidaron de un detalle muy importante. La casa donde vivimos, la cuenta del banco de donde sale el dinero para las compras, y hasta el carro viejo que Miguel usa para ir a las entrevistas de trabajo, todo está a mi nombre. Francisco siempre fue un hombre precavido, y antes de morir dejó todo organizado para que yo nunca dependiera de nadie. Lo que Miguel y Carmen no saben es que además de la pensión que ellos creen tan pequeña, tengo ahorrados 250,000 que Francisco dejó del seguro de vida y que nunca toqué. Mientras ellos salen a resolver sus cosas, llamo a mi prima Elena Rodríguez, que trabaja en una inmobiliaria, y programo una cita. Necesito ver apartamentos pequeños para rentar, algo sencillo pero digno para una señora de mi edad. También busco al licenciado Joaquín Pérez, que se encargó del testamento cuando Francisco murió, y le explico mi situación. Él me orienta sobre mis derechos y me ayuda a preparar algunos documentos importantes. Doña Guadalupe, usted tiene todo el derecho de decidir dónde y cómo quiere vivir. Si ellos están planeando internarla contra su voluntad, eso puede considerarse coacción ilegal. Durante esa semana, actúo normalmente en casa, cocinando, limpiando, cuidando a Alejandro, pero por dentro estoy planeando cada paso de mi liberación. Miguel finalmente me trae unos folletos de 3 asilos diferentes una mañana de sábado. Se sienta en la mesa de la cocina con cara de quien está haciendo un gran favor a la humanidad y comienza a explicarme las ventajas de cada lugar. Mira, mamá, este tiene actividades para los ancianos, este otro tiene enfermería las 24 horas y este tercero está más barato, que es lo que nos alcanza con nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto. Habla como si fuera una decisión conjunta, como si yo tuviera opción en el asunto. Tomo los folletos, finjo analizar cada uno con cuidado, y después miro directamente a los ojos de mi hijo. Miguel, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Él confirma que sí, que sería mejor para todos, que yo recibiría cuidados profesionales y ellos tendrían más privacidad. Sonrío y digo solamente, está bien, hijo, voy a pensar con cariño en tu propuesta. Y cuando ellos salen de casa el lunes por la mañana, todo lo que queda es una carta. El lunes por la mañana, mientras Miguel sale a una entrevista de trabajo y Carmen lleva a Alejandro a la escuela antes de irse a trabajar, ejecuto mi plan. La mudanza es rápida y eficiente. Elena consiguió un apartamento pequeño pero acogedor a 10 cuadras de ahí, y ya contraté una empresa de mudanzas pequeñas que viene a recoger únicamente mi ropa y objetos personales. Dejo sobre la mesa de la sala un sobre dirigido a Miguel, con una carta explicando que decidí aceptar su sugerencia de salir de casa, pero que, como la casa es mía, ellos tienen 3 días para mudarse también. Junto con la carta, dejo las llaves del carro que está a nombre de Francisco y que Miguel usa, además de una notificación del abogado explicando que todos los contratos de luz, agua y teléfono serán cancelados hasta el final de la semana.
Mi nueva vida comienza en ese apartamento pequeño, pero lleno de luz que entra por las ventanas de la sala. Por primera vez en años, tomo café por la mañana sin prisa, escojo el programa de televisión que quiero ver y almuerzo a la hora que me da la gana. El silencio de mi casa ya no es pesado como antes, es liberador. El primer día, Miguel llama 17 veces a mi celular. Los mensajes evolucionan de la desesperación a la rabia, después a los intentos de manipulación emocional. Mamá, no entiendo por qué hizo esto. Nosotros solo queríamos lo mejor para usted. Mamá, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo se va a mantener? Mamá, por lo menos piense en Alejandro. Está preguntando por su abuela. Escucho cada mensaje, pero no respondo ninguno. Al tercer día, tocan a la puerta de mi apartamento. Es Miguel, Carmen y el pequeño Alejandro. Mi corazón se aprieta cuando veo a mi nietecito con los ojitos rojos de tanto llorar, pero mantengo la puerta apenas entreabierta. Mamá, por favor, vamos a platicar como gente civilizada. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Miguel trata de parecer conciliador, pero veo la rabia contenida en su mirada. Carmen está callada, probablemente calculando cuánto dinero perdieron con mi salida. Respiro profundo y digo, Miguel, ustedes me hicieron sentir como un peso, como un problema que resolver. Ahora resolví el problema de ustedes. Ya no soy una carga para nadie. Alejandro se suelta de la mano de su papá y corre a abrazarme, pero Carmen lo jala de regreso rápidamente. Abuela, no quiero que vivas lejos de nosotros. Llora, y esas palabras casi me hacen cambiar de opinión. Pero entonces me acuerdo de todas las veces que Miguel habló de mí como si fuera un estorbo, y mi determinación se fortalece. Alejandro, mi amor, la abuela siempre va a estar aquí cuando me necesites. Pero ahora ustedes tienen que cuidar su vida, y yo voy a cuidar la mía. Cierro la puerta despacio y escucho a Miguel gritando del otro lado. Se va a arrepentir de esto, no va a poder vivir sola. Pero yo ya sé que él está equivocado. Ellos querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. 6 meses han pasado desde que dejé la casa donde viví por 40 años, y puedo decir con toda certeza que han sido los meses más tranquilos de mi vida desde que Francisco murió. Mi rutina ahora es sencilla y genuinamente mía. Despierto cuando mi cuerpo me lo pide, tomo un desayuno rico mientras leo el periódico completo, cuido las plantitas que puse en la terraza pequeña del apartamento y converso con Dios sin prisa. A veces paso toda la tarde haciendo tejidos, ya no para vender por necesidad, sino porque me da gusto crear algo bonito con mis propias manos. Elena me visita todos los viernes y siempre comenta lo más joven que me veo, más descansada, más yo misma. Guadalupe, deberías haber tomado esta decisión hace años, siempre me dice, y estoy completamente de acuerdo. Miguel trató de buscarme varias veces durante estos meses. Primero fueron las llamadas desesperadas, después las visitas sin avisar, después los intentos de usar a Alejandro como intermediario. Hace 2 semanas, apareció aquí con el nietecito en la mano, claramente esperando que la presencia del niño me hiciera ceder. Alejandro corrió a abrazarme y preguntó cuándo iba a regresar a casa. Miré a ese niño hermoso que amo tanto y le expliqué, mi amor, la abuela ya está en casa. Esta es mi casa ahora. Miguel trató de argumentar. Dijo que consiguió un trabajo y que las cosas iban a mejorar, que estaba arrepentido y que quería pedirme perdón. Pero había algo en su manera de hablar que me sonaba demasiado familiar. Era la misma manipulación sutil de siempre, disfrazada de arrepentimiento. Le ofrecí un vaso de jugo a Alejandro y le dije a Miguel que, si quería verme, necesitaba avisar antes, con educación y respeto. Siempre vas a ser mi hijo, Miguel, pero ya no voy a aceptar que me traten como un problema en la vida de nadie. Ayer por la tarde, mientras regaba los geranios de la terraza, vi a una mujer mayor en la calle, viendo perdida hacia los edificios, como si estuviera buscando alguna dirección. Bajé a preguntarle si necesitaba ayuda y descubrí que era Esperanza Morales, una señora de 75 años que estaba visitando a su hija por primera vez después de mudarse acá. Durante nuestra conversación me contó una historia que parecía un espejo de la mía. Hija que la trataba como carga, nietos que apenas sabían su nombre, yerno que se quejaba de los gastos que ella causaba. Invité a Esperanza a tomar un café en mi apartamento y antes de que se fuera, escribí mi teléfono en un papel y le dije,
Si algún día necesita platicar con alguien que entiende su situación, márcame. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me susurró: gracias por recordarme que todavía tengo valor. En ese momento entendí que mi historia no terminó cuando salí de la casa de Miguel. Apenas comenzó una nueva etapa. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que uno escoge mantener. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron como despertar de una pesadilla que había durado años sin que me diera cuenta. Cada mañana, al abrir los ojos y ver las paredes color durazno que yo misma escogí, al escuchar el silencio tranquilo en lugar de las quejas constantes de Carmen o los reclamos de Miguel, siento una paz que había olvidado que existía. Pero también vienen las memorias, como olas que llegan sin avisar, trayendo consigo el dolor de todos esos años en los que me convertí en invisible dentro de mi propia casa. Es curioso cómo uno se acostumbra a vivir en las sombras, a pedir disculpas por existir, a agradecer las migajas de afecto que le dan a uno como si fueran grandes favores. Me acuerdo perfectamente del día en que todo comenzó a cambiar entre Miguel y yo. Fue hace 3 años, cuando Carmen quedó embarazada de Alejandro y ellos necesitaban un lugar donde vivir porque Miguel había perdido su trabajo en la fábrica de muebles. Yo abrí las puertas de mi casa con tanto gusto, emocionada de tener familia cerca otra vez, de poder ayudar a mi hijo en un momento difícil. Francisco siempre decía que la familia es lo más importante que tenemos en esta vida, y yo creía firmemente en esas palabras. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, mi papel en la casa fue cambiando. De ser la dueña y señora del hogar, pasé a ser la abuela que estorba, la vieja que no entiende cómo funcionan las cosas modernas, la carga que hay que soportar con paciencia. Los primeros meses fueron bonitos. Carmen todavía me trataba con respeto, Miguel todavía me preguntaba mi opinión sobre las cosas importantes. Yo cocinaba para todos con amor, cuidaba a Carmen durante el embarazo, me encargaba de que no le faltara nada. Cuando nació Alejandro, me convertí en la niñera de tiempo completo, levantándome en las madrugadas para cambiarle el pañal y darle el biberón mientras sus papás dormían. Yo lo hacía con gusto porque pensaba que así era como las abuelas debían comportarse, dando todo sin esperar nada a cambio. Pero ahora me doy cuenta de que ellos interpretaron mi bondad como obligación, mi amor como servidumbre. Francisco habría estado muy dolido si hubiera visto cómo me trataron estos últimos años. Él me enseñó que el amor verdadero se basa en el respeto mutuo, en valorar lo que cada persona aporta a la relación. Cuando éramos jóvenes y recién casados, vivíamos en un cuartito muy pequeño en la colonia Guerrero, pero Francisco siempre me hacía sentir como la reina de un palacio. Trabajaba en una carpintería de lunes a sábado. Llegaba a casa cansado y con las manos llenas de astillas, pero nunca se olvidaba de preguntarme cómo había estado mi día, de agradecerme la comida, de abrazarme antes de dormir. Guadalupe, me decía, tú eres mi compañera en esta vida, no mi empleada. Esas palabras me las repetía seguido, especialmente cuando yo me preocupaba por no estar haciendo suficiente para él. Durante los 15 años que trabajé como empleada doméstica, después de que Francisco murió, aprendí mucho sobre cómo funcionan las familias. En las 3 casas donde trabajé, vi de todo. Familias que se amaban de verdad y familias que solo fingían llevarse bien. En casa de los Vázquez, donde trabajé 5 años, la señora Amelia siempre me platicaba sobre sus problemas con su hijo mayor, que solo la buscaba cuando necesitaba dinero. Guadalupe, me decía mientras yo planchaba su ropa, uno cree que dándoles todo a los hijos los va a hacer felices, pero a veces solo los vuelve malagradecidos. Yo pensaba que ella exageraba, que su hijo no podía ser tan malo. Ahora entiendo que ella sabía exactamente de lo que hablaba. En casa de los Rodríguez, donde trabajé otros 5 años, la situación era diferente. Don Patricio y doña Mercedes tenían 4 hijos ya grandes, y todos los domingos se reunían para comer juntos. Pero lo que más me impresionaba era cómo los hijos trataban a sus papás, con cariño verdadero, con respeto, preguntándoles su opinión sobre las decisiones importantes. Cuando doña Mercedes se enfermó del corazón, los 4 hijos se organizaron para cuidarla sin que ninguno se sintiera más cargado que los otros. Es que así nos educaron, me explicó la hija menor un día.
Nos enseñaron que los papás no son una carga cuando se hacen viejos, sino un tesoro que hay que cuidar. Yo guardé esas palabras en mi corazón, esperando que Miguel hubiera aprendido esa misma lección. Los últimos 5 años trabajé en casa de los García, una familia muy diferente a las anteriores. El señor había muerto joven, como Francisco, y la señora Leticia vivía sola con sus 2 hijos adolescentes. Pero esos muchachos eran una maravilla. Le ayudaban con todo, la trataban como a una reina, nunca le contestaban mal. Doña Guadalupe, me decía Leticia, yo creo que la clave está en no darles todo fácil. Mis hijos saben que si quieren algo, tienen que ganárselo con trabajo y respeto. Esas familias me enseñaron que sí se puede criar hijos que valoren a sus padres, que entiendan que la familia es un equipo donde todos aportan y todos se cuidan mutuamente. Pero yo cometí errores con Miguel. Ahora lo veo claro. Después de que Francisco murió, me convertí en mamá y papá al mismo tiempo, y quería compensar la ausencia de su padre dándole todo lo que él pidiera. Si quería zapatos nuevos, yo vendía algo para comprárselos. Si necesitaba dinero para salir con sus amigos, yo buscaba trabajos extra. Si tenía problemas en la escuela, yo iba a hablar con los maestros para que lo entendieran. Siempre fui yo la que resolvía sus problemas, la que lo rescataba cuando las cosas se ponían difíciles. Y Miguel se acostumbró a eso. Se acostumbró a que mamá siempre estaría ahí para solucionar todo, para darle todo, sin importar el costo. Cuando Miguel se casó con Carmen hace 5 años, yo esperaba que las cosas cambiaran, que él madurara y empezara a valorar todo lo que yo había sacrificado por él. La boda fue en el jardín de eventos Los Pinos, y yo pagué la mitad de todos los gastos porque quería que fuera perfecta para él. Carmen era una muchacha bonita, trabajadora, y yo pensé que sería una buena influencia para mi hijo. Pero desde el principio noté que ella tenía ideas muy claras sobre cómo debían ser las cosas, y yo no encajaba en sus planes. Durante la fiesta de bodas, ella se quejó porque yo estaba sentada en la mesa principal. «Es que se ve raro», le dijo a Miguel. «Normalmente la mamá del novio se sienta con los tíos y primos». Miguel me cambió de mesa sin siquiera preguntarme cómo me sentía al respecto. Los primeros 2 años de matrimonio de Miguel fueron duros para mí. Ellos vivían en un departamentito cerca del centro, y yo apenas los veía una vez por semana. Carmen siempre tenía excusas para que no fuera a visitarlos, que estaba muy cansada del trabajo, que tenían planes con los amigos de ella, que el departamento estaba muy pequeño para recibir visitas. Miguel me llamaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más cortas y superficiales. Ya no me contaba sus problemas, ya no me pedía consejos. Cuando yo trataba de aconsejarle sobre algo, él me decía, «Mamá, ya soy un hombre casado, puedo tomar mis propias decisiones». Y yo me quedaba callada, sintiendo que poco a poco mi hijo se alejaba de mí. Cuando Carmen quedó embarazada, yo pensé que las cosas mejorarían. Un bebé siempre une a las familias, ¿verdad? Yo estaba emocionadísima de ser abuela, soñaba con cuidar al nieto, con enseñarle las mismas canciones que le cantaba a Miguel cuando era pequeño. Pero incluso durante el embarazo, Carmen me mantenía a distancia. Cuando yo le ofrecía acompañarla al doctor, ella decía que ya tenía quien la llevara. Cuando le preguntaba si necesitaba algo para el bebé, me contestaba que ya tenían todo planeado. Cuando le regalé la cuna que había sido de Miguel, ella la recibió con una sonrisa forzada, y después le dijo a Miguel que prefería comprar una nueva porque las cunas viejas no cumplen con las normas de seguridad modernas. El día que nació Alejandro fue uno de los más hermosos y dolorosos de mi vida. Hermoso porque ese niñito era un angelito perfecto, con los ojitos de Miguel y la naricita respingada de Carmen. Doloroso porque me di cuenta de que yo era solo una visita más en el hospital, no la abuela especial que había soñado ser. Carmen tenía a su mamá ahí, que había venido de Guadalajara para ayudarla, y las dos actuaban como si yo estorbara. Cuando yo quería cargar al bebé, Carmen decía que mejor no porque acababa de comer. Cuando yo ofrecía quedarme a ayudar en las noches, ella me agradecía, pero decía que ya tenían todo bajo control. Me fui de ese hospital sintiendo que mi propio nieto era un extraño para mí. Pero todo cambió cuando Miguel perdió el trabajo y necesitaron un lugar donde vivir. De repente, yo sí era útil. De repente, mi casa sí era lo suficientemente buena. De repente, mi ayuda sí era necesaria.
Y yo, como la tonta que era, abrí mis brazos y mi hogar pensando que finalmente íbamos a ser una familia unida. Los primeros meses fueron hermosos. Alejandro era un bebé tranquilo que se acostumbró rápido a mí. Yo me levantaba en las madrugadas para atenderlo. Le daba sus biberones, le cambiaba los pañales, lo arrullaba cuando lloraba. Carmen parecía agradecida por la ayuda, y Miguel me decía que yo era la mejor abuela del mundo. Pero conforme pasaron los meses, mi papel en la familia se fue redefiniendo sin que nadie me preguntara. Ya no era la abuela que ayudaba cuando podía, sino la niñera de tiempo completo. Ya no era la dueña de la casa que hospedaba a su familia, sino la empleada doméstica que tenía suerte de vivir ahí. Carmen empezó a darme órdenes como si yo trabajara para ella. «Doña Guadalupe, ¿puede hacer de cenar algo que no tenga chile? Es que a mí me cae mal. Doña Guadalupe, ¿puede lavar la ropa del bebé por separado? Es que su piel es muy delicada. Doña Guadalupe, ¿puede ver la televisión en su cuarto? Es que necesitamos privacidad en la sala». Y yo, como siempre, decía que sí a todo. Miguel también cambió. El hijo cariñoso que me llamaba mamita se convirtió en un hombre que me hablaba como si fuera una carga molesta. Cuando yo cocinaba algo que no le gustaba, ya no me lo decía con cariño como antes, sino que se quejaba enfrente de Carmen. Mi mamá cocina muy salado, siempre ha tenido esa costumbre. Cuando yo quería salir a caminar con Alejandro, él me decía, «Mejor no, mamá, está muy chiquito para andar en la calle». Cuando yo trataba de disciplinar al niño cuando hacía travesuras, Miguel me regañaba. «Mamá, nosotros nos encargamos de educarlo, usted solo cuídelo». Poco a poco, me fui convirtiendo en una extraña en mi propia casa. El momento más doloroso llegó el año pasado, en mi cumpleaños número 71. Yo esperaba que por lo menos ese día me trataran especial, que reconocieran todo lo que había hecho por ellos. Pero Miguel se olvidó por completo de la fecha. Carmen se acordó en la tarde y me compró un pastelito en la panadería de la esquina. No hubo fiesta, no hubo regalos, no hubo ni siquiera una llamada de felicitación. Esa noche, sola en mi cuarto, lloré hasta quedarme dormida. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era una persona importante, sino apenas un mueble más de la casa. Ahora, sentada en mi nuevo apartamento, tomando mi café tranquilamente mientras veo las plantas que puse en la ventana, entiendo que todo eso era necesario para llegar hasta aquí. Necesitaba sentir el dolor de ser ignorada para valorar la paz de estar sola. Necesitaba experimentar la humillación de ser tratada como empleada para apreciar la dignidad de ser dueña de mi propio espacio. Necesitaba perder a mi familia para encontrarme a mí misma. Francisco solía decir que a veces Dios nos quita cosas buenas para darnos cosas mejores. En ese momento no entendía esas palabras, pero ahora sí. Él me quitó la ilusión de una familia que me valorara para darme algo mucho mejor. La libertad de ser yo misma sin pedir perdón por existir. Han pasado 2 semanas desde que me mudé a mi nuevo apartamento y cada día que pasa me siento más fuerte, más segura de la decisión que tomé. Pero también más consciente de los detalles que Miguel y Carmen no saben sobre mí. Secretos que guardé durante años porque pensé que no era necesario presumir mi situación económica real. Francisco siempre me enseñó que la discreción es una virtud, y yo apliqué esa enseñanza incluso con mi propia familia. Ahora me doy cuenta de que mi silencio sobre mis verdaderos recursos fue interpretado como pobreza, y mi humildad como debilidad. Pero están a punto de descubrir quién es realmente Guadalupe Hernández. Esta mañana, mientras tomo mi café y leo el periódico en mi pequeña terraza, recibo una llamada que me cambia el día completamente. Es la licenciada Patricia Morales, del bufete jurídico donde Francisco trabajaba como carpintero cuando construyeron sus oficinas hace 20 años. «Doña Guadalupe», me dice con voz profesional pero amable, «hemos estado revisando algunos documentos relacionados con el seguro de vida de don Francisco y encontramos una póliza adicional que nunca fue cobrada. Son 300,000 adicionales que están a su nombre». Me quedo callada por unos segundos, procesando la información. Francisco tenía 2 seguros de vida, no uno como yo pensaba. El hombre previsor que fue me había dejado aún más protegida de lo que yo sabía. «Licenciada», le digo tratando de mantener la calma,
¿Qué necesito hacer para cobrar ese dinero? Ella me explica que solo necesito presentarme en su oficina con mi identificación y acta de defunción de Francisco para firmar algunos papeles. El dinero puede estar en mi cuenta en menos de una semana. Cuando cuelgo el teléfono, me siento en mi sillón favorito y por primera vez en años me río a carcajadas. Francisco, desde donde esté, me sigue cuidando. Ahora tengo más de 500,000 en total, una cantidad que me permitirá vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie, sin tener que rogarle a mi hijo que me trate con dignidad. Esa misma tarde decido hacer algo que tenía pendiente desde hace tiempo. Visitar a mi comadre Soledad Jiménez, que vive en una casa de asistencia muy elegante en Las Lomas. Soledad fue mi mejor amiga durante más de 30 años, pero desde que se mudó a esa residencia hace 2 años, apenas nos habíamos visto. Cuando llegó el momento de que ella necesitara cuidados especiales por su diabetes, sus 3 hijos se organizaron para conseguirle el mejor lugar posible. «Madre», le dijo su hijo mayor, «usted merece lo mejor después de todo lo que sacrificó por nosotros». Esa frase se me quedó grabada porque era exactamente lo opuesto a lo que yo viví con Miguel. La casa de reposo, Jardines del Atardecer, es un lugar impresionante. Jardines bien cuidados, habitaciones amplias con baño privado, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas y, lo más importante, un ambiente de respeto y dignidad para todos los residentes. Cuando abrazo a Soledad después de tanto tiempo, veo en sus ojos la tranquilidad de alguien que está siendo cuidada con amor. «Guadalupe», me dice mientras caminamos por los pasillos, «aquí me tratan como lo que soy, una señora que merece respeto. Mis hijos vienen a visitarme cada semana, no porque se sientan obligados, sino porque me extrañan de verdad». Durante nuestra conversación, Soledad me cuenta que varios residentes llegaron ahí después de situaciones similares a la mía. Hay una señora, Mercedes, que vivía con su hija y el yerno. La trataban horrible, como si fuera una carga. Un día decidió que ya no más. Vendió una propiedad que tenía guardada y se vino para acá. Ahora es la más feliz de todas. Sus nietos la visitan más seguido que cuando vivía con ellos, porque aquí pueden tener una relación sin el estrés de la convivencia diaria. Esas palabras me hacen reflexionar sobre algo importante. Tal vez la distancia física puede mejorar las relaciones familiares cuando hay respeto mutuo. Cuando regreso a mi apartamento esa noche, encuentro 5 llamadas perdidas de Miguel y 3 mensajes de WhatsApp. Los mensajes revelan una desesperación creciente. «Mamá, por favor, contéstame. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Mamá, Alejandro está preguntando por usted todo el tiempo». Decido contestarle con un mensaje simple. «Estoy bien. Si quieres verme, puedes visitarme el domingo a las 3 de la tarde. Avísame antes». No es crueldad, es establecer límites. Por primera vez en mi vida, soy yo quien pone las reglas sobre cuándo y cómo me van a tratar. El viernes por la mañana tomo una decisión que me llena de emoción. Voy a visitar al licenciado Joaquín Pérez para actualizar mi testamento. Durante todos estos años, Miguel era mi único heredero, lo cual tenía sentido cuando él era un hijo amoroso y respetuoso. Pero las cosas han cambiado y mi testamento debe reflejar mis nuevos valores. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a personas e instituciones que realmente valoren lo que represento. El licenciado me recibe en su oficina con la misma amabilidad de siempre, pero noto sorpresa en sus ojos cuando le explico mis intenciones. «Doña Guadalupe», me dice con cuidado, «¿está segura de estos cambios? Son decisiones muy importantes». Le explico toda la situación, cómo Miguel y Carmen me trataron, cómo planearon internarme en un asilo contra mi voluntad, cómo hablaban de mí como si fuera una carga. «Licenciado», le digo con voz firme, «durante años pensé que ser buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio, pero me equivoqué. Ser buena madre también significa enseñarles a los hijos que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana y se mantiene». Él asiente comprensivamente y comienza a redactar los documentos. Mi nuevo testamento es una obra de justicia equilibrada. Alejandro, mi nieto, recibirá un fondo educativo de 100,000 que podrá usar cuando cumpla 18 años para sus estudios universitarios. Miguel recibirá 50,000, suficiente para ayudarle en momentos difíciles,
pero no tanto como para que sienta que puede maltratarme sin consecuencias. El resto de mi patrimonio se dividirá entre mi prima Elena, que siempre me ha tratado con cariño, la casa de reposo donde vive Soledad, para ayudar a otros ancianos que necesiten cuidados dignos, y una beca que estableceré en nombre de Francisco para hijos de trabajadores que quieran estudiar una carrera técnica. El sábado por la tarde recibo una visita inesperada. Es Carmen, sola, con cara de haber llorado mucho. Desde la puerta entreabierta la veo más delgada, más pálida, sin el maquillaje perfecto que siempre usaba. Doña Guadalupe, me dice con voz quebrada, por favor, necesito hablar con usted. La dejo pasar porque, a pesar de todo, siento curiosidad por escuchar lo que tiene que decir. Se sienta en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo un pañuelo desechable entre sus manos. Doña Guadalupe, creo que cometimos errores muy graves con usted. Miguel está desesperado, no come bien, no duerme bien. Alejandro llora todas las noches preguntando por su abuela. La miro fijamente y le digo, Carmen, ¿tú crees que cometieron errores o crees que los descubrieron? Ella baja la cabeza y comienza a llorar en silencio. Yo pensé que usted era feliz ayudándonos. Pensé que para las abuelas era natural cuidar a los nietos, hacer las tareas de la casa. Mi abuela siempre hizo eso con nosotros. Sus palabras me revelan algo importante. Carmen no me maltrataba por maldad, sino por ignorancia. Había crecido viendo a las mujeres mayores como sirvientas naturales de la familia, sin entender que también somos personas con necesidades, deseos y dignidad. Carmen, le digo con voz tranquila, hay una gran diferencia entre ayudar porque una quiere y ayudar porque la obligan. Hay diferencia entre ser agradecida y ser aprovechada. Yo ayudaba con amor, pero ustedes recibían mi ayuda como si fuera su derecho, no como el regalo que era. Ella sigue llorando y me dice que entiende, que quiere arreglar las cosas, que Miguel está dispuesto a disculparse y a cambiar. ¿Dónde están viviendo ahora?, le pregunto. Me cuenta que están en casa de la mamá de Miguel, en un cuartito muy pequeño, y que la situación es muy tensa porque la señora también está molesta con ellos por haberme tratado mal. Doña Guadalupe, me suplica Carmen, ¿no podríamos intentarlo otra vez? Miguel consiguió trabajo en una mueblería, ya tiene ingresos fijos. Podríamos pagarle renta por vivir en su casa, podríamos ayudarle con todos los gastos. Las cosas serían diferentes, se lo prometo. La veo ahí, vulnerable, arrepentida, y por un momento siento la tentación de ceder. Pero entonces recuerdo todas las veces que me humillaron, todas las noches que lloré en silencio, todos los momentos en que me hicieron sentir como un estorbo. Carmen, le digo suavemente, aprecio que hayas venido a disculparte. Eso habla bien de ti. Pero la confianza es como un vidrio. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Se queda callada por unos minutos, procesando mis palabras. Finalmente pregunta, ¿entonces nunca vamos a poder regresar a su casa? Le explico que mi casa ya no es su casa, que yo tomé la decisión de vivir sola y que esa decisión no va a cambiar. Pero eso no significa que no podamos tener una relación, le aclaro. Pueden visitarme cuando yo esté disponible. Pueden traer a Alejandro para que conviva conmigo. Podemos celebrar ocasiones especiales juntas, pero con reglas claras, respeto mutuo, agradecimiento genuino, y entendiendo que yo ya no soy la abuela que resuelve todos sus problemas. Carmen se va de mi apartamento con una mezcla de esperanza y tristeza. Espero que entienda el mensaje. Las relaciones familiares pueden repararse, pero solo si hay cambios reales de actitud. No solo promesas vacías, motivadas por la desesperación. Esa noche, mientras preparo mi cena tranquilamente, pienso en lo diferente que se siente tener control sobre mi propia vida. Ya no cocino porque tengo que alimentar a una familia ingrata, sino porque disfruto el proceso de crear algo delicioso solo para mí. Ya no lavo platos pensando en las quejas que vendrán si algo no está perfecto, sino escuchando música y reflexionando sobre mi día. El domingo llega puntual a las 3 de la tarde. Miguel, Carmen y Alejandro tocan a mi puerta exactamente a la hora acordada. Miguel se ve demacrado, más delgado, con ojeras que hablan de noches sin dormir. Alejandro corre hacia mí gritando, ¡Abuela!, y su abrazo me llena el corazón de alegría.
Es increíble cómo los niños pueden amar sin rencores, sin complicaciones, con esa pureza que los adultos perdemos por el camino. Te extrañé mucho, abuela, me dice, y yo siento que toda mi determinación se tambalea por unos segundos. Pero cuando miro a Miguel, veo algo en sus ojos que me tranquiliza. Verdadero arrepentimiento. No la manipulación desesperada de alguien que quiere recuperar sus privilegios, sino el dolor genuino de un hijo que se da cuenta de que lastimó profundamente a la persona que más lo ama en el mundo. Mamá, me dice con voz quebrada, sé que cometí errores terribles, sé que la lastimé de maneras que tal vez nunca me pueda perdonar, pero quiero que sepa que estos 2 meses han sido los peores de mi vida, no por las incomodidades, sino por darme cuenta de lo que perdí cuando la perdí a usted. Sus palabras suenan sinceras, pero las palabras son fáciles. Los hechos son los que cuentan. Miguel, le digo mientras sirvo jugo para Alejandro, me da gusto que te hayas dado cuenta de tus errores. Eso significa que hay esperanza para ti como persona. Pero entender los errores no es suficiente. Hay que demostrar cambios reales. Le explico que estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero que las reglas del juego han cambiado para siempre. Ya no soy la mamá que dice sí a todo, que sacrifica todo, que permite cualquier maltrato con tal de mantener unida a la familia. ¿Qué necesita que hagamos?, pregunta Carmen con voz temblorosa. Primero, les digo, necesito que entiendan que yo ya no estoy disponible para resolver sus problemas financieros, cuidar a Alejandro tiempo completo o ser su empleada doméstica. Soy su familiar, no su sirvienta. Segundo, si quieren que tengamos una relación, tiene que ser basada en respeto mutuo. Nada de órdenes, nada de dar por sentado mi ayuda, nada de tratarme como si fuera una carga. Tercero, Alejandro puede visitarme cuando yo esté disponible, pero entendiendo que soy su abuela, no su niñera. Miguel asiente a todo lo que digo, pero veo en sus ojos que todavía no comprende completamente la magnitud del cambio. Está acostumbrado a que yo ceda, a que mis límites sean negociables, a que mi amor incondicional signifique perdón automático. Mamá, me dice finalmente, ¿y no hay manera de que reconsideren lo de la casa? Prometo que todo sería diferente. Ahí está, la pregunta que esperaba. Todavía cree que esto es temporal, que eventualmente yo voy a extrañarlos tanto que los voy a dejar regresar. Miguel, le digo con toda la firmeza que puedo reunir, la casa sigue siendo mía, pero ya no es su hogar. Ustedes necesitan construir su propia vida, en su propio espacio, con sus propios recursos. Yo ya cumplí mi papel de madre que da todo por sus hijos. Ahora me toca ser la abuela que disfruta a su familia desde la distancia. Se quedan en silencio, procesando esta nueva realidad. Alejandro, ajeno a las tensiones de los adultos, está jugando con unos juguetes que le compré específicamente para sus visitas. Cuando se van, después de una tarde cordial pero tensa, me siento en mi terraza a ver el atardecer. Por primera vez en años, tengo esperanza real de que podamos tener una relación familiar saludable. No la relación tóxica del pasado, donde yo daba todo y ellos tomaban todo, sino una nueva dinámica basada en respeto mutuo. Puede que tome tiempo, puede que Miguel necesite madurar más para entender completamente lo que pasó, pero al menos ahora las cartas están sobre la mesa. Ya no hay malentendidos sobre quién soy y qué estoy dispuesta a tolerar. Francisco tenía razón cuando decía que a veces las crisis más dolorosas nos llevan a los cambios más necesarios. Esta crisis me obligó a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. Me enseñó que es posible amar a la familia sin sacrificar mi dignidad, y me mostró que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mañana será otro día en mi nuevo mundo. Un mundo donde Guadalupe Hernández es la protagonista de su propia historia, no el personaje secundario en la vida de otros. Han pasado 4 meses desde aquella tarde dominical cuando Miguel, Carmen y Alejandro vinieron a visitarme por primera vez en mi nuevo apartamento. 4 meses en los que poco a poco hemos ido construyendo una relación completamente diferente, basada en el respeto mutuo que yo debía haber exigido desde el principio. No ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero ha sido necesario. Miguel ha tenido que aprender a ser un hijo adulto en lugar de un niño eterno que espera que mamá resuelva todos sus problemas. Carmen
Ha tenido que enfrentar sus propios prejuicios sobre el papel de las mujeres mayores en la familia. Y yo he tenido que mantenerme firme en mis límites, resistiendo la tentación de regresar a los viejos patrones cada vez que veo a Alejandro extrañarme. Esta mañana de martes recibo una llamada que no esperaba. Es Miguel, pero su voz suena diferente, más madura, más reflexiva. «Mamá», me dice, «¿podría visitarla esta tarde? Hay algo importante que quiero platicarle». Algo en su tono me dice que no se trata de otra súplica para que regrese a la casa, sino de algo genuinamente significativo. «Por supuesto, hijo. Ven a las 4, voy a preparar café». Cuando cuelgo el teléfono, siento una mezcla de curiosidad y esperanza. En estos meses, nuestras conversaciones han sido cordiales, pero superficiales. Tal vez, finalmente esté listo para una conversación profunda y honesta sobre lo que realmente pasó entre nosotros. Paso la mañana arreglando mi apartamento. No porque Miguel vaya a juzgar mi limpieza como solía hacer Carmen, sino porque me gusta recibir visitas en un ambiente acogedor. Mientras doblo la ropa limpia y acomodo las flores frescas que compré ayer en el mercado, reflexiono sobre los cambios que he observado en Miguel durante estos meses. Las primeras visitas fueron tensas, llenas de silencios incómodos e intentos fallidos de conversación normal. Él todavía esperaba que yo me comportara como la mamá de antes, preguntándole si había comido bien, ofreciéndole dinero para sus gastos, solucionando problemas que él mencionara de pasada. Pero yo me mantuve firme en mi nueva actitud. Cuando él me contaba sobre problemas en el trabajo, yo lo escuchaba con empatía, pero sin ofrecer soluciones. Cuando mencionaba dificultades económicas, yo expresaba mi apoyo emocional sin abrir la cartera. Cuando Alejandro hacía berrinches durante las visitas, yo dejaba que Miguel y Carmen se encargaran de disciplinarlo en lugar de intervenir como la abuela que resuelve todo. Al principio, Miguel parecía confundido y hasta molesto por mi nueva actitud. Estaba acostumbrado a una madre que anticipaba sus necesidades y las resolvía antes de que él tuviera que pedirle ayuda. El cambio más notable llegó hace 2 meses, cuando Miguel finalmente dejó de quejarse sobre su situación y comenzó a hablar sobre sus planes para mejorarla. En lugar de esperar que yo le ofreciera soluciones, empezó a contarme sobre las iniciativas que él mismo estaba tomando. «Mamá», me dijo en una de esas visitas, «estoy ahorrando para poder rentar un departamento propio. Ya no quiero depender de la caridad de nadie, ni siquiera de la familia». Esas palabras me llenaron de orgullo porque por fin vi al hombre independiente que siempre quise que fuera, no al niño eterno que había criado sin darme cuenta. Puntual a las 4, Miguel toca a mi puerta. Cuando abro, lo veo diferente. Más delgado, pero más fuerte, con una expresión en los ojos que no había visto en años, determinación genuina mezclada con humildad sincera. Lleva en las manos una pequeña maceta con violetas moradas, mis flores favoritas. «Para su terraza», me dice con una sonrisa tímida. Es un gesto simple pero significativo, porque demuestra que se acordó de algo que me gusta, que pensó en mí de manera desinteresada. Lo invito a pasar y mientras preparo el café, noto que observa mi apartamento con ojos nuevos, como si lo viera por primera vez realmente. «Mamá», me dice mientras se sienta en el sofá, «este lugar es realmente hermoso. Se ve que aquí está tranquila, que está cómoda». Sus palabras no tienen el tono condescendiente de antes, cuando parecía sorprendido de que una vieja como yo pudiera vivir bien sola. Ahora suena como alguien que genuinamente se alegra de mi bienestar. «Sí, hijo», le respondo mientras sirvo el café. «Aquí soy feliz. Aquí puedo ser yo misma sin pedirle permiso a nadie». Él asiente y veo en sus ojos que finalmente entiende por qué fue necesario que me fuera de la casa. «Mamá», comienza con voz cuidadosa, «quiero pedirle perdón de una manera que no había podido hacer antes. Estos meses me han servido para reflexionar sobre muchas cosas, y me di cuenta de que el problema no era solo que la tratáramos mal los últimos años. El problema era mucho más profundo». Se queda callado por unos segundos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Me di cuenta de que nunca aprendí a valorarla como la persona independiente y fuerte que es. Siempre la vi como mi mamá, la mujer que existe para cuidarme, no como Guadalupe Hernández, la mujer que tiene su propia vida, sus propios sueños, sus propias necesidades. Sus palabras me sorprenden porque demuestran un nivel de autoconocimiento que no esperaba de él. «Siga, hijo», le digo,
curiosa por escuchar hasta dónde llega su comprensión de la situación. Cuando papá murió, continúa, yo tenía 12 años y estaba devastado. Usted se convirtió en mi salvavidas, en la persona que mantenía mi mundo unido. Pero nunca me di cuenta de que usted también estaba sufriendo, que también había perdido al amor de su vida, que también necesitaba apoyo emocional. Se le quiebra un poco la voz. Yo era un niño egoísta que solo veía mi propio dolor, y usted fue tan buena consolándome que nunca aprendí a consolarla a usted. Me quedo callada, procesando sus palabras. Es cierto que después de la muerte de Francisco, yo me enfoqué tanto en cuidar el dolor de Miguel, que olvidé procesar mi propio duelo. Pensé que ser fuerte para él era lo correcto, pero tal vez lo que realmente hice fue enseñarle que mis necesidades emocionales no importaban. Y eso continuó cuando crecí, sigue Miguel. Cuando tenía problemas en la escuela, usted los resolvía. Cuando necesitaba dinero, usted lo conseguía aunque tuviera que sacrificar algo suyo. Cuando me casé y tuve problemas económicos, usted abrió su casa sin pensarlo 2 veces. Yo aprendí que mamá siempre estaría ahí para salvarme, sin importar el costo para usted. Miguel, le digo suavemente, yo también cometí errores. Te enseñé a depender de mí en lugar de enseñarte a ser independiente. Pensé que dándote todo te haría feliz, pero lo que realmente hice fue convertirte en un adulto que no sabía cómo cuidar de sí mismo ni de su familia. Él asiente tristemente. Eso es exactamente lo que pasó, mamá. Cuando Carmen y yo nos encontramos en problemas, mi primera reacción no fue ¿cómo vamos a resolver esto juntos?, sino ¿cómo vamos a pedirle ayuda a mi mamá? Y cuando usted nos ayudó tanto, en lugar de sentir gratitud, comencé a sentir que era su obligación. La conversación se vuelve cada vez más profunda y sanadora. Miguel me cuenta que durante estos meses ha estado yendo a terapia psicológica, algo que me sorprende gratamente. El psicólogo me ayudó a entender que yo nunca desarrollé las herramientas emocionales para ser un adulto responsable porque usted siempre me rescataba. No es culpa suya, mamá. Usted hizo lo que pensó que era mejor, pero sí era mi responsabilidad, como adulto, darme cuenta de la situación y cambiarla. Me explica que ha estado trabajando en desarrollar independencia emocional, en aprender a resolver problemas sin buscar inmediatamente a alguien que los resuelva por él. ¿Y Carmen?, le pregunto. ¿Cómo está manejando ella todos estos cambios? Miguel suspira. Al principio fue muy difícil para ella. Estaba acostumbrada a tener a la suegra perfecta que cuidaba a Alejandro, cocinaba, limpiaba y nunca se quejaba. Cuando perdimos eso, tuvo que enfrentar la realidad de ser madre y esposa de tiempo completo. Me cuenta que Carmen también está en terapia, trabajando en sus propias actitudes sobre las relaciones familiares y el papel de las mujeres mayores. Ella creció viendo a su abuela como la sirvienta de la familia y pensó que era normal, pero ahora entiende que eso estaba mal. Lo que más me emociona es escuchar sobre los cambios prácticos que han hecho en su vida. Miguel me cuenta que él y Carmen han aprendido a trabajar en equipo para cuidar a Alejandro, dividiendo las responsabilidades de manera equitativa. Han establecido un presupuesto familiar donde ambos contribuyen y ambos toman decisiones. Han empezado a valorar el tiempo juntos como familia nuclear, sin depender de la abuela para que su relación funcione. Mamá, me dice con orgullo, por primera vez siento que Carmen y yo somos realmente un equipo, no 2 personas que dependían de usted para mantener unida a la familia. ¿Y cómo está Alejandro?, pregunto, porque mi nieto sigue siendo una de mis mayores preocupaciones. Miguel sonríe. Al principio lloró mucho por usted, pero ahora que las visitas se han vuelto regulares, está bien. Y algo hermoso ha pasado. Ahora valora más el tiempo que pasa con usted, porque sabe que es especial, no algo que puede dar por sentado. Me explica que Alejandro ha aprendido a esperarlo las visitas dominicales con emoción genuina y que durante la semana habla de la abuela como alguien especial que ve de vez en cuando, no como la empleada doméstica que siempre está disponible. Miguel me cuenta también sobre su nuevo trabajo en la mueblería, donde no solo está empleado, sino que el dueño le ha ofrecido la posibilidad de aprender el negocio para eventualmente abrir su propia tienda. Es la primera vez en mi vida que tengo un plan a largo plazo que no depende de la ayuda de nadie más, me dice con emoción.
Carmen y yo estamos ahorrando para el departamento propio y aunque va a tomar tiempo, sabemos que lo vamos a lograr con nuestro propio esfuerzo. Estas palabras me llenan de orgullo porque por fin veo al hombre independiente y responsable que siempre quise que fuera. Mamá, me dice finalmente, quiero que sepa que aunque hemos aprendido a vivir sin depender de usted, la seguimos necesitando en nuestras vidas. Pero ahora la necesitamos de la manera correcta, como la abuela sabia que nos da consejos cuando se los pedimos, como la mujer fuerte que nos inspira con su ejemplo, como la matriarca de la familia que merece respeto y admiración. Sus ojos se llenan de lágrimas. La necesitamos como Guadalupe Hernández, no como nuestra empleada doméstica personal. Me levanto de mi silla y camino hacia la ventana, contemplando las plantas de mi pequeña terraza. Durante tantos años pensé que ser una buena madre significaba sacrificar todo por los hijos, estar siempre disponible, resolver todos sus problemas. Pero ahora entiendo que eso no los ayudaba a crecer. Los mantenía dependientes e inmaduros. Miguel, le digo sin voltearme, ¿sabes cuál fue el momento más doloroso de todo esto? Él espera en silencio mi respuesta. No fue cuando escuché tu conversación telefónica sobre mandarme al asilo. Fue darme cuenta de que, sin querer, yo había criado a un hijo que era capaz de eso. Me volteo para mirarlo y veo que está llorando en silencio. Pero también fue el momento más necesario, continúo, porque me obligó a confrontar mis propios errores como madre y como persona. Me obligó a encontrar la fuerza para cambiar una situación que no estaba funcionando para ninguno de nosotros. Me siento a su lado en el sofá. Hijo, yo también te pido perdón. Te pido perdón por no enseñarte desde pequeño que el amor verdadero requiere reciprocidad, que las relaciones saludables requieren límites, que ser adulto significa hacerse responsable de su propia vida. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre el futuro, sobre cómo queremos que sea nuestra relación de ahora en adelante. Acordamos que las visitas dominicales continuarán, pero que también habrá ocasiones especiales donde podamos celebrar juntos como familia. Cumpleaños, Día de las Madres, Navidad. Miguel me asegura que en esas celebraciones yo seré la invitada de honor, no la organizadora y cocinera principal. Queremos festejarla a usted, mamá, no ponerla a trabajar para nosotros, me dice. Cuando Miguel se va esa tarde, siento que finalmente hemos logrado cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo lleno de posibilidades. La relación que estamos construyendo no se parece en nada a la que teníamos antes, pero es infinitamente más saludable y sostenible. Ya no soy la madre que da todo sin recibir nada, ni él es el hijo que toma todo sin dar nada. Somos dos adultos que se aman y se respetan, que han aprendido de sus errores y están comprometidos a hacer las cosas mejor. Esa noche, mientras preparo mi cena sencilla y escucho música clásica, reflexiono sobre el viaje emocional que hemos hecho todos estos meses. Francisco tenía razón cuando decía que los problemas más grandes a menudo traen las bendiciones más grandes. Este conflicto familiar que pudo habernos separado para siempre terminó enseñándonos a todos lecciones valiosas sobre el amor, el respeto y la independencia. Miguel aprendió a ser un hombre responsable. Carmen aprendió a valorar a las mujeres mayores como personas dignas. Alejandro aprendió que la abuela es alguien especial que se visita con cariño. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar la dignidad y el respeto que merezco. Mañana será otro día en mi nueva vida. Una vida donde soy respetada, valorada y amada de la manera correcta. Una vida donde puedo ser abuela sin dejar de ser Guadalupe Hernández, la mujer fuerte e independiente que Francisco se enamoró hace tantos años. El silencio de mi apartamento ya no es el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz interior. Y esa paz no tiene precio. Un año completo ha pasado desde aquel jueves terrible, cuando escuché a Miguel planeando mandarme a un asilo como si fuera un objeto del que hay que deshacerse. 365 días desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mis 73 años de vida. Mientras escribo estas líneas en mi diario personal, sentada en mi terraza llena de plantas que florecen bajo el sol de la mañana, puedo decir con absoluta certeza que jamás me he sentido más en paz conmigo misma. El silencio que ahora me rodea no es el silencio del abandono o la soledad,
sino el silencio sereno de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Esta mañana, como cada domingo, recibo la visita de Miguel, Carmen y Alejandro. Pero ahora es diferente. Llegan con flores frescas del mercado, con una sonrisa genuina y con el respeto de quien visita a alguien importante, no de quien cumple una obligación familiar molesta. Alejandro, que ahora tiene 6 años, corre hacia mí gritando, «Abuela Guadalupe», y me abraza con esa alegría pura que solo los niños saben dar. «Te traje un dibujo que hice en la escuela», me dice mostrándome una hoja de papel donde aparecemos él y yo en mi terraza, rodeados de flores de colores. La maestra dijo que dibujáramos a la persona más importante de nuestra familia, y yo te dibujé a ti. Sus palabras me llenan el corazón de una felicidad tranquila. Alejandro me ve como alguien especial, no como la empleada doméstica que siempre estaba disponible para atenderlo. Ahora valora nuestro tiempo juntos porque entiende que es un regalo, no un derecho. Durante su visita de hoy, me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los libros que está aprendiendo a leer. Yo lo escucho con atención completa, sin estar pensando en la comida que tengo que preparar o la ropa que tengo que lavar. Por primera vez en años, puedo ser simplemente su abuela, la persona que lo ama y se interesa genuinamente en su mundo infantil. Miguel se ve completamente diferente al hombre desesperado que tocó mi puerta hace 8 meses suplicando que regresara a casa. Tiene un aire de confianza tranquila que nunca había visto en él, la serenidad de alguien que finalmente aprendió a hacerse cargo de su propia vida. «Mamá», me dice mientras Carmen prepara agua de Jamaica en mi pequeña cocina, «tengo noticias que compartir con usted». Su voz tiene emoción contenida, y veo en sus ojos el brillo de alguien que está orgulloso de sus logros. El señor Jiménez me ofreció hacerme socio de la mueblería. Dice que en estos meses he demostrado responsabilidad y visión para el negocio. La noticia me llena de orgullo genuino. No es el orgullo artificioso que sentía antes cuando Miguel conseguía trabajos que después abandonaba, sino el orgullo profundo de ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. «Eso es maravilloso, hijo», le digo sinceramente. «¿Y qué significa eso para ustedes?» Me explica que la sociedad le dará ingresos más estables y la oportunidad de aprender todos los aspectos del negocio. Más importante aún, le dará la seguridad económica para finalmente rentar el departamento propio que han estado buscando. Carmen se acerca con las bebidas y se sienta junto a nosotros con una sonrisa que ya no parece forzada. En estos meses, ella también ha cambiado notablemente. Ya no es la mujer tensa que siempre parecía estar calculando cómo aprovecharse de mí, sino alguien que ha aprendido a valorar las relaciones familiares sanas. «Doña Guadalupe», me dice usando el tono respetuoso que ahora es natural en ella, «queremos invitarla a conocer el departamento que vamos a rentar. Está a solo 15 minutos de aquí, tiene 2 recámaras y una sala muy bonita donde podríamos recibir las visitas cuando usted quiera venir a cenar con nosotros». Sus palabras me conmueven porque revelan una transformación profunda en su manera de pensar. Antes, Carmen veía mi presencia como una invasión a su privacidad. Ahora está planeando espacios específicos para recibirme como la invitada especial que soy. «Me encantaría conocer su nuevo hogar», le respondo. «Y me da mucho gusto que estén construyendo su propia vida independiente». Es cierto. Me alegra genuinamente ver que han aprendido a funcionar como familia nuclear sin depender de mí para resolver sus problemas o mantener unida su relación. Después del almuerzo que ellos trajeron preparado de casa, otra muestra de cómo han cambiado las dinámicas. Nos sentamos en la terraza mientras Alejandro juega con los carritos que guardo aquí específicamente para sus visitas. Miguel me cuenta sobre sus planes a futuro. Quiere especializarse en muebles artesanales de madera, aprovechando las habilidades que aprendió viendo trabajar a Francisco cuando era niño. «Siento que por fin estoy honrando la memoria de mi papá», me dice con emoción. Él siempre quiso que yo aprendiera el oficio, pero yo estaba muy rebelde en esa época. Ahora entiendo el valor del trabajo manual, de crear algo hermoso con las propias manos. Carmen también comparte sus proyectos personales. Ha estado tomando cursos de contabilidad en las noches para poder ayudar con la parte administrativa del negocio de Miguel. «Quiero ser una verdadera compañera para él», me explica.
no solo alguien que depende de él o de otros familiares. Sus palabras demuestran una madurez que no tenía cuando vivían conmigo. Ha entendido que las relaciones sanas requieren que ambas personas contribuyan y se apoyen mutuamente, no que una cargue con todas las responsabilidades. Cuando llega la hora de que se vayan, Alejandro me abraza fuertemente y me susurra: «Abuela, ¿me vas a extrañar hasta el próximo domingo?». Le acaricio el cabello y le digo: «Claro que sí, mi amor, pero también voy a estar feliz sabiendo que estás con tus papás, aprendiendo y creciendo». Él asiente satisfecho y corre hacia el carro donde lo esperan sus padres. Miguel y Carmen se despiden de mí con abrazos cálidos pero respetuosos, sin esa desesperación manipuladora del pasado, sin intentar prolongar la visita más allá del tiempo acordado. Cuando se van, me quedo en mi terraza viendo cómo desaparece su carro en la distancia. No siento la tristeza que solía sentir antes cuando las visitas terminaban. En lugar de eso, siento una satisfacción profunda, la alegría de alguien que sabe que ha logrado algo importante: transformar relaciones tóxicas en relaciones saludables sin sacrificar el amor genuino que existe entre nosotros. Francisco estaría orgulloso de cómo manejé esta situación. Él siempre me decía que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, y tenía razón. Las tardes de domingo son mis favoritas porque después de las visitas familiares me dedico tiempo a mí misma sin sentir culpa. Hoy, como cada semana, me siento a escribir en mi diario personal, una costumbre que desarrollé después de mudarme aquí. Escribir me ayuda a procesar mis emociones, a reflexionar sobre los cambios en mi vida, a planear mis actividades de la semana. Es increíble cómo algo tan simple puede ser tan liberador. Durante todos esos años viviendo con Miguel y Carmen, nunca tuve tiempo para reflexionar sobre mis propios pensamientos y sentimientos. Siempre estaba ocupada atendiendo las necesidades de otros. En mi diario escribo sobre los pequeños placeres que ahora forman parte de mi rutina diaria. Despertar cuando mi cuerpo lo pide, no cuando llora un niño o cuando alguien necesita que prepare el desayuno. Tomar mi café de la mañana mientras leo el periódico completo, no solo los titulares entre quehaceres domésticos. Elegir qué programas de televisión ver sin que nadie cambie el canal porque prefiere otra cosa. Cocinar solo lo que me gusta, en las cantidades que quiero, sin tener que considerar los gustos y antojos de otras personas. Estos pequeños actos de autonomía se han convertido en fuentes profundas de felicidad. También escribo sobre las amistades que he cultivado en este año de libertad. Mi comadre Soledad viene a visitarme cada 15 días, y nuestras conversaciones son una fuente constante de alegría y sabiduría. Ella me cuenta sobre su vida en la casa de asistencia, sobre las actividades que hacen ahí, sobre los otros residentes que se han convertido en sus amigos. Guadalupe, me dijo en su última visita, la diferencia entre estar ahí por elección propia y estar ahí porque te obligaron es inmensa. Yo soy feliz porque decidí buscar ese lugar, no porque mis hijos me mandaron contra mi voluntad. He conocido también a otras mujeres de mi edad en el mercado, en la iglesia, en los parques donde salgo a caminar. Esperanza Morales, la señora que ayudé aquella tarde cuando se veía perdida, se ha convertido en una amiga cercana. Ella tomó mi consejo y se mudó a un apartamento pequeño cerca de aquí, después de que su hija la tratara mal por mucho tiempo. Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad, me dice cada vez que nos encontramos en el mercado de los martes. Elena, mi prima que me ayudó a encontrar este apartamento, se ha convertido en mi confidente más cercana. Ella fue testigo de toda mi transformación desde el principio, y me dice constantemente lo orgullosa que está de las decisiones que tomé. Prima, me dijo la semana pasada, usted se convirtió en un ejemplo para todas las mujeres de nuestra edad. Demostró que podemos elegir cómo queremos que nos traten, sin importar que seamos mayores. Sus palabras me confirman que mi experiencia personal puede servir de inspiración para otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Los viernes por la tarde son especiales porque los dedico a actividades que nutren mi alma. A veces voy al Centro Cultural, donde dan conferencias sobre historia de México. Otras veces asisto a los talleres de tejido, donde he conocido mujeres maravillosas con historias fascinantes. El mes pasado me inscribí en un curso de jardinería urbana.
Y ahora mi pequeña terraza está llena de plantas que yo mismo cultivo y cuido. Hay algo profundamente satisfactorio en ver crecer algo hermoso bajo mi cuidado, en saber que depende de mi atención y dedicación diaria. También dedico tiempo a actividades de servicio comunitario que me llenan de propósito. Una vez por semana visito un hogar de ancianos donde algunos residentes no reciben visitas familiares. Les leo libros, les hago compañía, les escucho cuando quieren platicar sobre sus vidas. Muchos de ellos tienen historias similares a la mía. Hijos que los abandonaron, familias que los ven como cargas, años de maltrato emocional que los llevaron a esos lugares. Poder compartir mi experiencia de recuperación y darles esperanza se ha convertido en una de mis actividades más gratificantes. El dinero del segundo seguro de vida de Francisco ha sido una bendición que me ha dado una seguridad económica que nunca antes tuve. No solo puedo vivir cómodamente sin depender de nadie, sino que también puedo ser generosa con causas que considero importantes. He comenzado a donar mensualmente al hogar de ancianos donde hago voluntariado y estoy considerando establecer una pequeña beca para mujeres mayores que quieran aprender nuevas habilidades o iniciar pequeños negocios. Pero más que la seguridad económica, lo que realmente valoro es la seguridad emocional que he conquistado. Ya no vivo con miedo de expresar mis opiniones o necesidades. Ya no me disculpo por existir o por ocupar espacio en el mundo. Ya no acepto migajas de afecto como si fueran grandes regalos. He aprendido a valorar mi propia compañía, a disfrutar la soledad como un lujo y no como un castigo. Francisco solía decir que la persona más importante con la que tienes que llevarte bien es contigo misma. Y finalmente, entiendo el significado profundo de esas palabras. El año que viene cumpliré 74 años y por primera vez en décadas espero mi cumpleaños con emoción en lugar de tristeza. He decidido organizarme una pequeña fiesta aquí en mi apartamento, invitando a las personas que realmente me valoran y me tratan con respeto. Elena, Soledad, Esperanza, algunas de las mujeres que he conocido en mis actividades y, por supuesto, Miguel, Carmen y Alejandro. Será una celebración de mi vida, de mis logros, de la mujer fuerte en la que me he convertido, no una fecha que otros toleran como una obligación. Hoy, mientras el sol se pone detrás de los edificios y las luces de la ciudad comienzan a encenderse, me siento en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y reflexiono sobre el viaje emocional que he hecho este año. El dolor de aquellos primeros días cuando descubrí la traición de Miguel se ha transformado en sabiduría. La rabia que sentí cuando me di cuenta de cómo me habían tratado se ha convertido en una determinación serena de nunca más permitir que me falten al respeto. La tristeza de sentirme rechazada por mi propia familia se ha transformado en la alegría de construir relaciones nuevas y más sanas. No hay rencor en mi corazón hacia Miguel y Carmen. Entiendo que ellos también eran víctimas de patrones familiares disfuncionales que aprendieron sin cuestionarlos. Lo importante es que todos hayamos tenido la oportunidad de crecer, de cambiar, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Miguel se convirtió en un hombre responsable e independiente. Carmen aprendió a valorar a las mujeres mayores como personas dignas de respeto. Alejandro está creciendo en un ambiente donde se le enseña que el amor verdadero incluye respeto y reciprocidad. Y yo me convertí en la mujer que Francisco siempre supo que podía ser: fuerte, independiente, digna y serena. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una escoge mantener. No el silencio de la resignación o la derrota, sino el silencio de la paz interior, de la sabiduría conquistada, de la dignidad recuperada. En este silencio encuentro no soledad, sino plenitud, no vacío, sino abundancia, no final, sino nuevo comienzo. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.